Buenos días, Dios me lo bendiga. Y aquí estamos nuevamente con ustedes frente a esta transmisión, comenzando con una palabra de vida. Comenzando con una palabra de vida. Y hoy yo quiero hablar de un tema. Y vamos a titular el mensaje de hoy: el orgullo de los cristianos. El orgullo de los cristianos. Porque el hombre, creo que ha vuelto a quebrantar los mandamientos de Dios. Hemos vuelto a quebrantar los mandamientos de Dios. ¿Y por qué le digo que hemos vuelto a quebrantar los mandamientos de Dios? Porque muchos de nosotros a veces dejamos de asistir a la congregación, a la iglesia, y en esto me incluyo yo. ¿Saben por qué? Porque no tengo quizás 100 pesos para ofrendar, o quizás 2,000 pesos para diezmar. Y yo creo que aquí es que viene el quid del asunto. Aquí es que está el enojo de Dios. Aquí es que está el enojo de Dios. Porque lo que pasa es que nos hemos convertido en pasarela. Hemos convertido la palabra de Dios en pasarela. Yo creo que estamos adorando ídolos. Porque yo siempre he dicho que tenemos que someternos a vuestros pastores, porque nuestros pastores son nuestros líderes, son los que se encargan de administrarnos, de darnos a conocer la palabra, para que nosotros podamos ser discípulos. Porque ¿a qué fue que el Señor mandó a los discípulos? ¿A qué el Señor mandó a los discípulos? A ser discípulos. A los discípulos el Señor los mandó a ser discípulos. Él le dijo, Jesús le dijo a sí mismo, Jesús le dijo en Marcos 16, 15, dijo Jesús, le dijo Jesús: vayan y prediquen, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Le dice Jesús así a los discípulos: ustedes van a ir a predicar el evangelio de la buena nueva a todo el mundo y a toda criatura. Aquí se ha quebrantado. Hemos quebrantado un mandamiento. Este mandato de Jesús lo hemos quebrantado. El hombre ha quebrantado este mandamiento de Jesús. ¿Saben por qué? Porque nos hemos convertido en un círculo, en un círculo, en un círculo. Jesús dijo: vayan y prediquen el evangelio a todo el mundo, a todo el mundo. Y dijo: para que sea predicado a toda criatura. Eso es lo que Jesús está mandando aquí. Pero nos hemos enamorado del templo. Nos hemos enamorado del templo. ¿Por qué? Porque parecemos, ustedes han visto esta película china, que cuando vamos a ofrendar, cuando vamos a diezmar, esos abaniquitos chinos quieren llevar aquí el sobre aquí arriba para que la gente lo vea. El sobre aquí arriba, porque la gente quiere que lo observen, que está diezmando, que está ofrendando. Y Dios no quiere que tú te hagas que te observen. Dios quiere que tú te obediencia. Lo que Dios quiere realmente es que nosotros le amemos. Dios quiere que realmente el pueblo haga su voluntad. Haga su voluntad, pero que no estamos haciendo la voluntad de Dios. No hemos separado de Dios. No hemos separado de Dios. Y les voy a leer aquí. Dice la ofrenda de la viuda. Escuchen bien para que ustedes entiendan. Dice: levantando los ojos, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de la
ofrenda. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí los 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todo, porque todo aquello echaron para la ofrenda de Dios, de lo que le sobró, de lo que le sobraba. Maestra de su pobreza echó todo su sustento que tenía. O sea, la viuda dio todo lo que tenía. La viuda dio todo lo que tenía. Dios tiene un estándar único para valorar la ofrenda y a los ofrendantes. Para Dios, la actitud conveniente y comendante de sus abundancia, la persona generosa a los ojos de Dios, lo arriesgan todo, se sacrifican alegremente y sin exigir que le presten atención. O sea, la persona tiene que ir generosamente. Si tú vas a ofrendar, no es que no lo haga, es que tú lo hagas generosamente. Es que tú lo hagas de aquí, de tu corazón. No es que tú lo hagas porque tú tienes que hacerle ver al pastor que tú diezmas, porque tú tienes que hacerle ver al hermano que tú diezmas. No. Esto es algo personal. El diezmo es algo personal entre tú y Dios. La ofrenda es algo personal entre Dios y tú. Y creo que nosotros estamos mal. Creo que la iglesia tiene que volver al principio. Tenemos que volver a Dios. No hemos ido delante de Dios y eso no es normal. Y en primera de Pedro 4:17 dice, porque el tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Wow. Y primero comienza por nosotros. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? O sea, Pedro está haciendo una pregunta. Que si el juicio al comenzara por nosotros la iglesia, ¿qué será de aquellos que no obedecen el evangelio? Bueno, es una pregunta que yo le diría a ustedes que saquen conclusiones. Porque realmente Pedro nos está diciendo, nos está dando a nosotros a entender algo aquí. Dice Pedro, que ¿qué será de nosotros? Dice Pedro, que hemos conocido la palabra. Si va a ser fuerte la ira de Dios con nosotros, y yo creo que a nosotros Dios no aprietará más la soga que a cualquier otro. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos la voluntad de Dios. ¿Por qué la conocemos? Porque hemos venido aquí, nos hemos puesto a escudriñar la palabra de Dios. Nos hemos puesto a escudriñar la palabra y ya sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Y miren lo que dice Ezequiel 6:9. Ezequiel 6:9 dice, y a lo que de vosotros escaparen, se acordarán de mí entre las naciones, a las cuales serán cautivos, porque yo me quebranté a causa de su corazón, fornicario que se apartó de mí, a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos, y se avergonzaran de sí mismos a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. O sea, Ezequiel también nos está hablando aquí. Ezequiel nos está diciendo a nosotros aquí, y dice
vosotros escaparéis de cada, porque nosotros vamos a escapar. Quizá del pastor nos escapemos, quizá del hombre nos escapemos, pero ¿y de Dios? Pero ¿y de Dios? Pero ¿cómo nos vamos a escapar de la ira de Dios? ¿Cómo nos vamos a escapar de la vista de Dios? Si Dios todo lo ve. No hay una cosa que Dios, que no esté delante de los ojos de Dios. No hay un lugar, no hay un refugio donde tú te puedas esconder. ¿Por qué? Porque Dios fue que hizo los cielos y la tierra. Dios conoce cada rincón de su casa. Porque esta es su casa. El mundo es la casa de Dios. ¿Por qué? Porque fue el que la creó. Dios sabe dónde yo estoy ahora. Dios sabe dónde tú estás ahora. Entonces, tenemos que tratar de qué? De cada día, tratar de qué? De hacer la voluntad de Dios. De hacer la voluntad de Dios. Porque si no, tenemos problemas. Vamos a tener mucho problema ante Dios. Mucho problema. Y vamos a leerle aquí en Marco 8:31. Marco 8:31 dice: y comenzó a enseñarle que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y desechando por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Y esto le hacía claramente a esto. Pedro le toma aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pone la mirada en las cosas de Dios y no de los hombres. Aquí hay una pregunta que Jesús nos está haciendo a Pedro. Jesús viene y remete contra Pedro y dice: quítate de mí, Satanás. Quítate de mí, Satanás. ¿Por qué pone la mirada en los hombres y no pone la mirada en Dios? Es en Dios que tenemos que poner nuestra mirada. Es en Dios que tiene que estar tu corazón. ¿Le puedo decir algo a ustedes? Saben que cuando yo comencé a hacer esta transmisión, hubieron muchos que me dijeron: mira, Ray, tú tienes que ponerte una camisa, un saco, una corbata, porque la cosa de Dios hay que hacerla bien hecha, hay que hacerla o sea, que la gente vea que. Y yo digo, pero ven acá, por eso que siempre cuando vengo a esta transmisión digo: no me miren a mí, escuchen la palabra. A mí no me miren, escuchen la palabra. Es a Dios, es en Dios que tenemos que poner nuestra mirada, en Jesús. Es Jesús, porque Jesús es la verdad y la vida. Y el camino al Padre es Jesús. Entonces tenemos que enfocarnos en quién es Jesús. Olvídense de mí. Ahora escuchen la palabra. La palabra que yo estoy leyendo, que es de Dios. La palabra que yo estoy leyendo aquí es de Dios. No es mía, es de Dios. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tratar? De que el evangelio sea predicado de acuerdo a la voluntad de Dios, no a la voluntad de mi corazón. Aquí es que está el problema. Es que nos hemos apartado de Dios. El hombre ha quebrantado de nuevamente la voluntad de Dios. ¿Y por qué le digo que el hombre nuevamente viene y quebranta la voluntad de Dios? Dice aquí, oigan lo que dice aquí, en el libro de los Hechos 13:43. El libro de los Hechos 13:47 dice, así nos ha mandado el Señor, puesto por luz para las naciones, al fin de que lleve mi salvación ante los fines de la tierra.
O sea, Dios está mandando que lleven sus palabras a todos los confines de la tierra. Y miren, hoy en día tuvo que venir el coronavirus para que el hombre natural, los mismos pastores, comprendieran que realmente lo estaban haciendo mal. Porque si realmente lo que se quiere es ganar alma para Cristo, como yo decía en la prédica de antes de ayer, que yo le hablaba a ustedes, yo le decía, el hombre quiere ganar alma para Cristo o quiere diezmo o ofrenda. O sea, le dice la pregunta porque realmente, si tú realmente quieres ganar alma para Cristo, sal de tu confort, sal de la iglesia y vete a predicar. ¿A dónde? A la calle, a las casas, a los barrios, a las ciudades. ¿Por qué? Porque es que ya yo conozco la palabra, ya que yo me congrego, ya yo conozco la palabra. Y los que estamos ya dentro de la congregación ya conocemos la palabra. Yo creo que al templo, oye, al templo lo que se va es adorar a Dios. Cuando nosotros vamos a la iglesia, es porque tenemos que estar un momento en unión, en familia, la familia de Dios, adorando a Dios. Pero no ir con el fin aquí, con la mente contaminada, de que si yo no ofrendo, de que si yo no llevo una ofrenda, Dios no me va a escuchar. Yo creo que estamos mal. Yo creo que el Señor no está hablando. El Señor llegó a la hora de que ya el Señor despertó. El Señor dijo, no, estoy airado. Tengo que hablarle a mi pueblo. Tengo que hacerle entender a mi pueblo que están mal, que han quebrantado mi mandamiento. Y dice aquí, más para abajo, dice en Marcos 8:34, dice, llamando a la gente, a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Vamos a dejarlo ahí, para que ustedes entiendan. Cuando Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, que venga, pero que tome su cruz y sígame. Miren qué pasa. Le voy a hacer a ustedes una pequeña historia mía. Yo soy un hombre que estaba adicto a los saneros. Todavía hace seis semanas. Yo hablo con mi testimonio porque eso es lo que Dios manda, que hablemos con nuestro testimonio para que podamos ser luz para otros. Y yo me di cuenta que yo estaba apartándome de Dios. Cada vez que los saneros venían aquí, yo me apartaba de la palabra. ¿Saben por qué? Porque en el momento que ellos venían, ellos me metían presión. Y cuando me metían esta presión, yo me enojaba. Entonces, hubo un día que yo agarré un palo y le caí atrás a uno porque yo me enojé tanto. Pero el Señor me dice a mí que no tome prestado. Eso es lo que el Señor me dice a mí. El Señor dice, mi hijo, no tome prestado, dice Dios. Dios me dice a mí, no tome prestado, porque el que toma prestado se hace esclavo del prestamita. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que empezar a hacer? A identificar ese mal que me aparta de Dios para yo que poder tener una comunión buena con Dios y para poder hablarle a ustedes que Dios realmente, que cuando nos ponemos en la mano de Dios, la vida es diferente. Que todos se puede en Cristo Jesús, que solamente en Dios podemos cambiar nuestra conducta pecaminosa. Solamente en Dios podemos cambiar nuestra conducta pecaminosa. Y Dios siempre ha querido que nosotros seamos luz en ustedes. Dios siempre ha querido que su pueblo se levante. Dios siempre ha querido que el pueblo se levante, que el pueblo reconozca que Él es Dios. Y es maravilloso cuando tú puedes explicar su palabra, cuando tú puedes darle a conocer al pueblo que está a falta de su conocimiento, que Dios es tu salvación, que Dios realmente en su palabra está lo que tú anhelas tanto.
lo que nosotros todos anhelamos. Nosotros queremos libertad, nosotros queremos vida, nosotros queremos tantas cosas, pero todo lo queremos, pero no queremos hacer la voluntad de Dios. No queremos hacer su voluntad. Y ahí es que está el problema del asunto. Que no queremos hacer la voluntad de Dios. Y vamos a leerle un poco aquí del apóstol Pablo. Dice, discurso de la despedida de Pablo en Mileto. Dice, oigan lo que dice Pablo aquí, porque es bueno hacer un recorrido en la Biblia cuando uno va a hablar, para que ustedes entiendan el por qué la ira de Dios está sobre las naciones de hoy en día. Y la culpa no es de la persona que no conoce la palabra. Y yo no soy quien para juzgarte a ti, ni para juzgarme yo mismo. La culpa está en nosotros, en lo que ya conocemos la palabra. Porque es que hemos quebrantado los mandamientos de Dios. Si Dios te dice a ti, ve y predica el evangelio de la buena nueva a toda criatura, al mundo, y tú te quedas, hace un templo y tú no te quieres salir del templo, es que eso no es de agrado para Dios. Porque en el principio, cuando Jesús llegó a Jerusalén, que llegó al templo, Jesús le dijo a los discípulos que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Es que Dios te está mandando que tenemos que salir a la calle a buscar, a ganar almas para Cristo. A ganar almas para Cristo. Y yo sé que con este problema que estamos atravesando hoy en día, yo sé que también hay muchas personas que están un poco tristes, que tienen que ser sinceros consigo mismos. ¿Saben por qué? O quizá Dios le ha tocado su corazón y han abierto los ojos, y han quitado esa ceguera, porque hay ceguera espiritual también. Tenemos ceguera espiritual también. ¿Por qué? Porque no es posible que la gente quieran diezmo y ofrenda, diezmo y ofrenda, diezmo y ofrenda, y no quieran ganarse almas para Cristo. ¿Y las almas para cuándo? Si Dios lo que nos manda es a que nos ganemos almas para su gloria, de que Dios quiere ver toda criatura del mundo que se arrepienta con su palabra. Pero no son 2 o 3 en la iglesia, nada más son 2 o 3 en la iglesia, porque no queremos salir a la calle a predicar el evangelio. Cuando veamos una persona tirada en el suelo ahí, un loco, no tenemos misericordia, no le entendemos la mano. Cuando vemos un mendigo por ahí con hambre, no somos capaces de pararnos, frenar nuestro vehículo y darle, toma, come. Porque Dios dice, da, no te canses de dar. Tú tienes que ser bueno, eso es lo que Dios nos manda. Pero no estamos haciendo las cosas que son de agrado para Dios. Y dice dice Pablo aquí, dice Pablo, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con mucha alegría, y prueba que me han venido por las acechanzas de los judíos. O sea, Pablo le está diciendo aquí a la iglesia que él tiene tiempo con ellos y que ha hecho todo con humildad. Todo con humildad, y que va a emprender un viaje. ¿Por qué? Porque Pedro decidió seguir el mandato de Dios de llevar el evangelio al mundo entero. Pablo lo que nos está diciendo aquí a nosotros es, y le está dejando a ellos este legado, que sean como él, que háganlo como él lo hizo, con humildad, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas. Señores, para nosotros llevar un evangelio verdadero, le digo algo, hay que llorar. Verdaderamente hay que llorar. Hay muchas lágrimas que derramar.
Porque tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tú sabes lo que es tú negarte a ti mismo. Tú sabes que si se te acabó el perfume y tú tienes que ir a una reunión, a una conferencia donde tú eres un miembro, vamos a poner, de la iglesia allá, y se te acabó el perfume, se te acabó la crema. Y tú sabes que ahí van a haber personas que si tú no tienes ese perfume puesto, esa crema, notan eso. Y tú dices, wow, pero yo no voy a poder ir a la reunión porque se me acabó el perfume. Entonces, ahí tú no te estás negando a ti mismo. Tú estás haciendo tu voluntad, no la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú vayas ahí humildemente y diga, aquí estoy, aquí estoy. Y la gente van a ver la humildad en ti, porque wow, pero mira fulana, qué raro que fulana no caiga perfume. Fulana sí ha cambiado, porque mira cómo anda ella. O si por casualidad de la vida se te quemó toda la ropa y tienes que ir con una ropa quizás rota a una reunión, que no te niegue a ti mismo en ese momento, que te vaya a esa reunión. ¿Para qué? Para que tú puedas hacer luz en aquellas personas que están allí, que están llenos de valanglorioso, lleno de deseos carnales, lleno de avaricia, lleno de que yo soy, lleno de que tú eres. No, Dios quiere tu corazón, Dios quiere tu corazón, Dios quiere tu humildad, Dios quiere, wow, Dios quiere la verdad. La verdad nos hace libre, dice el Señor, la verdad nos hace libre. Y se lo voy a leer aquí para que ustedes vean, miren, es la verdad que nos hace libre. La verdad es quien nos hace libre a nosotros. La verdad es que nos hace libre. Pero ¿estamos realmente haciendo la voluntad de Dios? Dice aquí, oigan lo que dice aquí en Juan 8:31, dice, la verdad harás libre. Dijo entonces Jesús a los judíos que había creído en, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo y conoceréis la verdad y la verdad lo hará libre. O sea, Jesús nos está diciendo a nosotros aquí que tenemos que permanecer en su palabra. Permanecer en su palabra, permanecer siempre leyendo su palabra, siempre teniendo una comunión con Dios, siempre orándole al Señor. Porque lo único que nos hace libre a nosotros es la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Nosotros no tenemos que estarle haciendo a los peregrinajes cuentos. No, es la verdad, la única verdad, que es Dios, Dios en nosotros. Dios en nosotros. Por eso es que Dios ha apartado su mirada. Por eso es que Dios ha apartado su oído de nosotros. Porque no estamos haciendo su verdad, su voluntad. Y miren cómo es que Jesús dice, Jesús, wow, será verdaderamente libre, dice Jesús. Conoceré la verdad y seré verdaderamente libre, dice Jesús, libre, totalmente libre. Pero no estamos haciendo la voluntad de Dios. No la estamos haciendo. ¿Y nos engañamos nosotros? No, nosotros nos engañamos. Nosotros no nos engañamos aquí. Nosotros no nos engañamos. Nosotros creemos que estamos engañando a Dios. Y eso ha llenado de ira a nuestro Padre Celestial. Dios quiere que nosotros hagamos su voluntad. Tenemos que permanecer en la palabra. Lo único que nos aleja del pecado a nosotros, de la inmoralidad, del pecado, de los deseos carnales, es la palabra de Dios. Es mantenernos en conectarnos con Dios siempre. Conectarnos con Dios siempre. Y no se sabe por cuánto tiempo esto se pueda mantener en el mundo, esta enfermedad, esta epidemia que estamos atravesando. Pero quizás sea una lección para que nosotros dejemos este confort de la iglesia, este aire acondicionado, y salgamos afuera a predicar el evangelio como nos lo manda Dios, como Dios lo ha mandado, que vayamos al mundo entero a predicar su palabra, para que toda criatura sea evangelizada.
para que toda criatura venga al arrepentimiento. Porque ¿cómo una persona va a venir al arrepentimiento si realmente no conoce lo que es la voluntad de Dios? Y nosotros no le damos nuestro testimonio de que realmente en Dios hay vida y que en Dios hay esperanza. Que Dios puso a su Hijo para que nosotros lo mandó aquí a la tierra, en carne y hueso como tú y como yo, para que tú, como yo, crea en Él y tú puedas ser libre y tú puedas ser salvo y tú ganarte una alma para Cristo. Saben que si ustedes se han leído donde están los hombres de los 3 talentos, aquí hay un mensaje también que Dios nos da a nosotros, que Jesús nos da. ¿Sabe cuál es el mensaje? Que a uno le dio 5, a uno le dio 2 y al que le dio 1 lo enterró y pa. Yo te digo a ti que está frente a esta transmisión, que Dios ha puesto talento en ti. Dios ha puesto talento en ti. Pero ¿qué tú estás haciendo con ese talento? Dios te está diciendo que bote ese miedo escénico. Y como yo me siento frente a esta transmisión a predicar la palabra de Dios, a lo que Él nos manda a predicar su palabra, tratar de evangelizar, tratar de que gente se arrepientan con su palabra, que te salga de ese confort, que ese talento, cuando tú empiezas, Dios te va a dar el discernimiento, la sabiduría, y te va a ir preparando poco a poco. Dios nos va preparando poco a poco. Solamente te pide obediencia. Solamente te dice que sea valiente, que empiece a tirar hoja para la izquierda, hoja para la izquierda, hoja para la izquierda, y Dios te va a capacitar. Dios te va a ir capacitando de una manera especial. ¿Para qué? Porque Dios sabe que tú estás haciendo su voluntad. Dios sabe que tú estás haciendo la voluntad de Dios. Dios nos está mandando que vayamos a predicar su palabra al mundo para que toda criatura le escuche, para que toda criatura venga al arrepentimiento. Yo conozco gente frente a esta transmisión que eran personas que estaban perdidos allá afuera, que tienen un lindo testimonio para darlo aquí al mundo, en la situación que se encontraban, y que han venido a Dios, al consejo de Dios, y hoy su vida ha cambiado. Se han dado cuenta que la vida que tenían las dan como la dio Pablo en un momento, que dijo: toda esta cosa que había vivido del mundo la doy por basura, y es de aquí adelante que la vida realmente comienza. Cuando tú empiezas a hacer la voluntad de Dios, pero es la voluntad de Dios, no la voluntad de nuestro corazón. Es la voluntad de Dios, no la voluntad de nuestro corazón. Dios quiere que vayamos a donde los huérfanos, que vayamos a donde la viuda, que vayamos a donde las personas que tienen problemas de adicción. Dios quiere que su evangelio se predique a toda criatura en el mundo. Pero tú tienes talento para hacer eso. Ya el pastor hizo su parte. Ya el pastor plantó la semilla que Dios mandó a que él plantara. Ahora te toca a ti labrar. Empezar ¿a qué? A trabajar la tierra. A trabajar la tierra. ¿Para qué? Para que eche fruto. Para que eche fruto. Para que eche fruto. Para que esa semilla vaya creciendo, expandiéndose. No te preocupes, mi hermano, por si te van a escuchar o no te van a escuchar. Que a veces tú tiras semilla en un piedregal y una crece. A veces tú echas semilla en un lugar fértil y no todas crecen. No todas echan raíces. Pero hay uno que con tu testimonio, con tu mensaje y con la palabra de Dios que tú les des, se va a levantar de ahí. Y como tú has echado raíz y has echado hoja y luego has echado fruto, así también esa persona lo van a echar y se van a ganar también una alma para Cristo como tú te la ganaste. Yo
Dios ha puesto estas palabras en mi corazón. Dios ha puesto que yo escudriñe su palabra y hable de este tema. Porque en medio de esta crisis que estamos pasando, es que Dios está enojado con nosotros. Dios está irado. Dios ha quitado sus ojos de nosotros. Pero si nosotros volvemos y nos arrepentimos de nuestro mal camino, Dios vuelve a sanar nuestra tierra. Dios vuelve a sanar nuestra tierra, pero tenemos que apartarnos del mal camino. Tenemos que venir a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Tenemos que amar a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma. Y así es que Dios lo manda. Y el segundo mandamiento dice, amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿qué te pasa, hermano? Si tú viniste de un barrio, tú saliste porque estaba desesperado, porque te dejaste engañar del enemigo, caíste en el mundo del alcohol o de la droga, y tú saliste y tú has cambiado en Cristo, en Jesús. ¿Por qué te has apartado hoy de tu barrio? Y dice, yo no vuelvo a ese barrio, porque en ese barrio lo que hay es drogadicto, alcohólico, tecato, y perdonen la palabra, pipero. Pero de ahí tú saliste. Dios lo que quiere es que tú regreses de nuevo con la palabra, con tu testimonio, a salvar esa vida. Eso es lo que Dios quiere. No a criticar a los que están caídos. Dios te manda a que les tienda una mano y lo levante. Eso es lo que Dios nos manda como cristianos. No es criticar al que está caído ahí en el suelo, al que cayó en la droga, al que cayó en el alcohol, al que cayó en la fornicación, al que cayó en el lesbianismo. Dios quiere que le extendemos la mano y tratemos de levantarlo. Y no importa las veces que tú le digas a mi hermano, ven conmigo, vámonos a la iglesia, ven, vamos a escudriñar la palabra. Si él te dijo que no, el problema es de él. Pero tú vas aquí a salvar tu alma. Pero si tú no le hablas a ese hermano que está ahí y él se pierde, su sangre va a correr por tus manos, hermano. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Y eso es lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Que salguemos de nuestro confort, que salguemos de la iglesia a predicar su evangelio como Él lo manda al mundo. Y hoy en día, el mundo entero está de rodillas. Y en su palabra Dios dice que toda rodilla será postrada ante su presencia. No hemos apartado de Dios, pero Dios dijo, no, esto es lo que tú vas a hacer. Tenemos que aprender a discernir la palabra. Tenemos que aprender a ver, a escudriñar la palabra, a ver realmente cuál es la voluntad de Dios. Y yo te digo a ti que estás frente a esta transmisión, a ti, hermano, a ti, a los miembros de la iglesia y a todas las iglesias, escudriña la palabra, escudriña las escrituras, que aquí está la respuesta. Porque bien dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Porque tú puedes estar escuchando a un pastor por muchos años y tú creyendo que él te está diciendo la verdad, pero te está desviando. O sea, no te está dando una palabra genuina, una palabra que quede aquí sembrada, una palabra que dé fruto, una palabra que eche raíces. Cuando tú empiezas a escudriñar la palabra, tú vas a echar raíces y tú vas a echar raíces profundas y tú vas a empezar a crecer y tú vas a echar tus hojas y luego tú vas a echar fruto, y eso es lo que Dios quiere, fruto. Dios quiere que tú des fruto, pero ¿dónde están tus frutos? O tú nada más estás esperando que sea el pastor que dé fruto. El pastor no manda, Dios no manda que el pastor sea que dé fruto. Dios manda que el mundo dé fruto, que todo el que conozca su palabra se convierta en una semilla, para que esa semilla crezca y que dé fruto. Tú, yo, tenemos que dar fruto. Tenemos que llevar esos frutos. ¿Cuáles son esos frutos? Esos que están caídos, que se encuentran en problemas de adicción de droga, de alcohol, que han abandonado su familia. Si tú has ordenado tu familia a través de la palabra de Dios, esos son frutos. Esas son almas que tú tienes que ganártelas. Porque cuando tú te ganas una familia, cuando tú intentas ordenar un hogar, esos son frutos que Dios te va a dar un galardón. Dios va a reconocer eso que tú estás haciendo. Wow. Yo cuando me empiezo aquí a hablar de Dios me corro, pero es que es buena, esto es rico. Es que la palabra de Dios es como miel.
como miel en tu boca. Así dice la palabra. Es como miel en tu boca. Y vamos a seguirle leyendo. El apóstol Pablo dice, y como nada que fuese útil, rehuido, anunciaron y enseñaron públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios de la fe en nuestro Señor Jesucristo. O sea, Pablo ha seguido caminando por naciones en naciones, pero Pablo le hablaba a los gentiles, pero Pablo también le hablaba a los judíos, porque yo me encuentro hoy en un lugar de un judío, porque yo era un hombre que creía en Dios. Yo creía en Dios como uno cree en Dios, pero no hacía su voluntad. No hacía su voluntad y todavía no la hago, pero yo voy tratando de ir haciendo en lo que yo puedo. Por eso digo, Señor, enséñame cada día a reconocer las cosas que no he podido cambiar, y a las que he podido cambiar, mantenerme firme y no volver atrás. Eso es lo que yo siempre digo. Por eso que siempre le digo, no me miren a mí, escuchen la palabra. Es la palabra de Dios que ustedes tienen que escuchar. A mí no me miren a mí, es a Dios. Y dice más para abajo, dice, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber que allá me ha de acontecer. O sea, Pablo, cuando Pablo se dirigía a una ciudad, Pablo no sabía con qué lo iban a esperar. Si lo iban a matar, si lo iban a hacer preso. Pero Pablo estaba haciendo la voluntad de Dios. Por eso es que Jesús dice, coge tu cruz y sígueme. O sea, tú eres capaz de coger esa cruz y seguir a Jesús. De cuando tú tengas que ir a una reunión o a ver algún trabajo, que tú no te avergüences si lo que si Dios te había dado, quizá te ha bendecido con un buen carro y lo perdiste, se lo llevó a la agencia por tu desobediencia y ahora tienes que ir a pie o ir un motoconcho. Que tú no mires a quien te va a recibir allí, sino que tú mires a Cristo en tu corazón y tú digas, no, yo voy a ir porque yo creo primeramente en Jesucristo y yo estoy en obediencia con Dios y yo no voy a que me mire el hombre, sino a que me mire Dios, porque es Dios que tiene que mirarnos a nosotros, no el hombre. Y es lo que nosotros tenemos que estar claro, de que tenemos que pedirle a Dios que nos limpie, que nos dé un corazón nuevo y que su espíritu venga y descanse aquí en nuestro corazón, que nos limpie nuestro corazón. Eso es lo que Dios quiere. Pero no hemos enfocado en adorar. A veces adoramos demasiado el pastor. A veces adoramos tanto el pastor que nos apartamos de Dios. Y Dios no te manda ni tan siquiera que adore el pastor. Dios es celoso. Dios quiere que solamente a mí adorará, dice el Señor. Solamente a mí me adorará. Yo soy un Dios celoso. Pero vivamos adorando el pastor de tal manera que nos apartamos de Dios. Bueno. Voy a leer a los Hechos 20:24 para terminar, porque ya la transmisión se está cortando. Dice, pero de ninguna cosa hago. Testimonio del evangelio de la gracia de Dios. O sea, el apóstol Pablo dice que a él no le interesa. Pablo dice que a él
Vamos a dejarlo ahí porque ya el teléfono nos está dando problemas, pero Dios lo que quiere, Dios lo que quiere es ver su iglesia humillada ante Él. Dios no quiere ver una iglesia como que estamos en una pasarela todos los días. Dios quiere tu corazón. Dios quiere que tú reconozcas aquí en tu corazón que comience a escudriñar tu vida y que le pida a Dios genuinamente que cambie tu corazón, para tú hacer que sea. Gracias, Señor. Te quedaste sin nada. Gracias, Señor. Perdiste un familiar. Gracias, Señor. Perdiste tu pareja. Gracias, Señor. O sea, tenemos que darle a Dios todo, la gracia, cada día, para que Dios comprenda y entienda que nosotros estamos agradecidos de todo lo que ha dado. Dios lo bendiga, que tenga un feliz día.